Todo comenzó en el aposento que le dio esta mujer a aquel profeta. Hay comienzos que están en la palabra del Señor que marcan la historia en la iglesia, en generaciones, donde la palabra de Jesús se cumple. Una palabra que es dada como una promesa se cumple. Quiero invitarle que abra usted el libro de Lucas, capítulo 46. Libro de Lucas, capítulo 46. Lucas 46, en el Lucas 24, verso 46. Ahí es. 24, verso 46. ¿Lo tiene ya? Amén. Lucas 24, verso 46, y leemos la palabra en el nombre del Señor, y dice así: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Padre, te doy gracias por tu palabra. Está leída y como una verdadera semilla que caiga en buena tierra. Señor, que haga conforme a lo que tú desees, que pongas en mí lengua de discípulo para saber sostener a tu pueblo en la necesidad que tiene, al fatigado, al cansado, al necesitado. Que tú puedas presidir mi vida, como también que esta semilla dé fruto en su tiempo. Te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús promete algo extraordinario, y esa promesa es dada a sus discípulos diciendo: yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros. Yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros. Amén. Ahora, Joel en el capítulo 2, en el verso 28, dice lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Hasta entonces, los discípulos habían recibido solamente enseñanzas, solamente palabras de parte del Señor, cuando Jesús estaba en pleno desarrollo ministerial. Aquellos que le acompañaron, aquellos que fueron testigos de muchas cosas extraordinarias que el Señor hizo. La palabra del Señor dice que si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo, no habrían libros, no caberían en algunos libros, porque fueron muchísimos. Amén. Que no terminaríamos nunca de leerlos. Así dice la palabra. O sea, que vemos que el poder del Señor es más allá de lo que nosotros creemos y pensamos. Los discípulos vieron cada enseñanza, escucharon cada parábola, cómo el Señor le habló con ejemplos tan normales,
como cuando se seca la higuera, estando en la mañana robusta, verde, pero cuando el Señor suelta una palabra, esa higuera fue maldecida. Dice la Biblia que se secó al instante y los discípulos vieron todo eso. Le vieron caminar sobre el mar, le vieron detener el viento y el mar cuando se levantaba. O sea, ellos estaban viendo el desarrollo ministerial de Jesús y ellos también comenzaron a crecer en cuanto a la fe. Pero recibían palabra de parte del Señor y aún no era el tiempo de ejercer y ejecutar todo lo que Cristo le había dicho en cuanto a enseñanza. La Biblia dice que también les habló del poder que ellos recibían. En el libro de Lucas capítulo 10 verso 19, donde le dice: he aquí yo les doy poder para pisar serpiente y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Entonces ellos escuchaban nada más, donde el Señor les decía: he aquí yo les doy poder, yo les doy la autoridad de que pise la serpiente, las escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les va a dañar. Pero ellos estaban prácticamente esperando cuándo sería ese día donde ejercerían tal autoridad. En Marcos 16, 17, quiero ir rapidito porque quiero hablarles mucho. Marcos 16, 17 dice la palabra del Señor: y estas señales seguirán a los que creen. Jesús hablándole a sus discípulos, diciéndole: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Yo veo prácticamente a los discípulos tan atentos como ustedes, escuchando la palabra de Jesús, la enseñanza de Jesús. Y yo creo que más de alguien se sobaba las manos esperando ese día para poder ejercer tal autoridad, para ejercer tal dominio sobre situaciones complejas como es la enfermedad. Era una escuela donde los discípulos estaban creciendo. Ahora llega el momento en la cual el Señor ya se le había aparecido por 40 días a sus discípulos después de resucitado y les habló. Y nuevamente les toca el tema diciendo: no los dejaré huérfanos. Yo les voy a dejar el Consolador, el Paracletos, el abogado, aquel que intercede por ustedes, aquel que es ayuda. Les voy a dejar a la mejor persona, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora solo quedaba esperar esa promesa de la cual nuestro Señor les habló a aquellos discípulos que estaban con Él, recibiendo esta enseñanza, una poderosa enseñanza. En Hechos capítulo 1, en el verso 8, el Señor les dice lo siguiente: pero recibiréis poder. Recuerde que Jesús ya estaba resucitado. Recuerde que Jesús ya estaba esperando el momento de ser alzado de esta tierra para ocultarse de los ojos de aquellos que le estaban viendo, porque ya era tiempo de irse a la eternidad. Entonces le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y lo que leíamos anteriormente, donde el Señor les señalaba, le decía: no se vayan de Jerusalén, no se vayan a otra ciudad. Y aquí vemos donde les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. O sea, todo lo que le he enseñado, ahora ustedes tendrán la oportunidad de llevarlo a cabo, de llevarlo a efecto. Ustedes serán los que cargarán, los que portarán un poder extraordinario llamado la promesa del Padre, que es el dunamis, que es el poder extraordinario del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos tienen ese poder. Wow, yo pensaba que aquí decir: amén, aleluya, yo lo tengo. Y cuando decimos esos amenes así como medio chanfleados, amén, es como que no creemos mucho. Amén. Es como que tuviéramos una exhibición de endemoniados y quien quisiera venir a liberarlos.
Y aquí no corre que soldado que huye sirve para otra batalla, no. Hay que mandarlos pero tiquitaca a la casa. ¿Quién se ofrecería? Entonces, hay veces que en esa tarea no la hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos que es para otro, pensamos que es para el pastor y no es para mí. Pero la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y la iglesia no lo hace. Y les dijo, van a recibir ese poder. Me van a hacer testigo primero en casa. Después vayan a Judea, después vayan a Samaria y después vayan a Chile, el último país de la tierra. Después de eso, era importante el Espíritu Santo. O si no, la iglesia no tendría vida sin el Espíritu Santo. Amén. Veo a un Samuel profetizándole a un Saúl, diciéndole, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y serás mudado en otra persona. Quiere decir que un hombre, una mujer que camina lleno del Espíritu Santo jamás va a volver a ser el mismo. ¿Escuchó? Entonces eso es para a ver qué ponemos en la balanza, cómo estamos. ¿Somos más carnales o más espirituales? Pero un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo no puede seguir siendo el mismo. Ni aquí, ni en casa. ¡Yujú! ¿Estamos bien o no? Porque aquí corazones vemos, perdón, caras vemos, pero corazones no sabemos. Dios nos conoce. La promesa del Padre está en usted, está en mí, el Espíritu de Dios. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Glorioso Jesús. Wow. Una de las cualidades que resaltan en los primeros capítulos del libro de los Hechos es que perseveraban unánimes juntos. Amén. Unánimes juntos. Se lo leo. Hechos 2, verso 1. ¿Cómo se dio a conocer la promesa del Padre? Lea conmigo. Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo como un estruendo, dice, del cielo un estruendo como un viento recio. ¿Qué pasó? Que llenó toda la casa porque soplaba de una manera extraordinaria. Y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron ¿qué? Llenos, todos llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y la evidencia de ser lleno es que comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Partos, medos, elamitas de Mesopotamia. Había mucha gente que estaba en esa fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa 50 o 50 días. Después de la Pascua, ellos celebraban Pentecostés. Yo creo que si usted le pregunta a un pentecostal qué significa pentecostal, no van a tener idea. Porque hay veces que sacamos piso y no, yo soy pentecostal. Pero ¿sabe que Pentecostés o pentecostal era una fiesta de la semilla? Donde le entregaban lo mejor del grano al Señor. Eso era pentecostal. Entonces separaron 50 días, Pentecostés, penta, 50.
Una fiesta de agradecimiento por causa de las cosechas que habían recibido. Eran abundantes y era necesario hacer fiesta para darle lo mejor al Señor. Amén. Y en esa fiesta habían partos, medos, elamitas, otros de Mesopotamia, de Capadocia, de muchas tierras. Y los discípulos comenzaron a hablar en ese idioma. Y ellos decían, wow, le estamos oyendo hablar en nuestro idioma. No están hablando el hebreo, no están hablando el idioma de los judíos, sino que están hablando nuestro idioma. Algo está pasando. Yo digo, mire, cuando hay personas llenas del Espíritu Santo, no podemos seguir siendo los mismos. Hay veces que andamos al 3 y al 4, andamos pidiendo perdón todo el día. ¿Por qué? Porque no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿No es así o no? Y cuando andamos en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, nos desviamos, nos desatendemos, nos descuidamos, nos deslizamos. Y aún algunos han descuidado una salvación tan grande como esta, cuando enseña el apóstol Pablo. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es mudada en otra persona, porque no es ella quien habla. La Biblia dice que el Espíritu de Dios hablaría por nosotros. Amén. Por eso que aquellos que van a cierta parte o van en el trabajo, Juanito de repente me dice, pastor, en el colectivo yo le predico a medio mundo. Y algunas personas que ha conocido en el colectivo, donde él trabaja, han llegado a la iglesia por causa de hablarles de Cristo. Pero yo diría que no es Juanito el que habla, sino el Espíritu. Entonces, eso es lo que debemos hacer. La iglesia se dio a conocer por eso. Si no me cree, vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14. Dice así la Biblia. Hechos 2, verso 14. Recuerde que habían partos, medos, elamitas de Mesopotamia, había mucha gente y ellos decían, no, estos están borrachos. La borrachera, el digerir tanto vino le está haciendo hablar de otra forma. Y Pedro, como nunca antes, un Pedro transformado, un Pedro que no había sido tocado, ni siquiera un toque del Espíritu Santo, sino que un Pedro que recibió una llenura del Espíritu Santo, dice que se pone en pie con los 11 y que hace, alza la voz. Y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, son recién las 9 de la mañana. Son recién las 9 de la mañana, no pueden estar ebrios. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces Pedro se levanta para explicarle lo sucedido. Ya Pedro no era el temeroso, el que se hundía en las aguas. Ya Pedro no era el mismo que había negado a Jesús 3 veces, sino que Pedro se levantó con un poder extraordinario que comienza a hablar acerca de lo que habían hecho con la persona de Jesús. Y le dice, estos no están ebrios, estos están llenos. Estos son otras personas así como yo. El Espíritu Santo nos mudó, nos cambió. Ahí en el mismo capítulo, verso 36, ya Pedro le había hablado todo acerca de Cristo, que era necesario que él padeciese. Y dice, verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron. Esa palabra compungir es atravesar, es perforar
de una forma violenta es herirlo. Ellos se sintieron tan tocados por la palabra de Pedro que se sintieron heridos. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Y dice: y recibiréis ¿qué? Lo mismo que nosotros hemos recibido, el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. O sea, nadie quedará excluido si recibe a Cristo en su corazón. La promesa también es para ellos. Verso 41. Pedro nunca antes se había levantado en un sermón. Nunca había planificado una predicación. Pedro no tenía un iPad como el que tengo yo o un teléfono para guiarse. Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, comienza a hablar. Y el resultado es este, verso 41 del mismo capítulo, y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces yo veo algunas claves. ¿Cuáles son esas? Unánimes, juntos. Diga conmigo: unánimes, juntos. Perseverar en la doctrina. Perseverar en la doctrina. Quiere decir que estaban interesados en los discipulados. Estaban interesados en el crecimiento espiritual. Tenían ganas de oír la palabra de Dios, de que alguien les enseñara. Y allí comenzaba la primera iglesia. Unánime, perseverando en la doctrina que le enseñaba a los apóstoles, en la comunión, en compartir unos con otros, el partir el pan en las casas. Era la sencillez en la cual ellos podían expresar de que Dios había hecho algo. Y también en las oraciones, o sea, perseverar juntos, estar unánimes en la doctrina de Cristo y también en las oraciones. Amén. Pocos amenes. En las oraciones. La clave para crecer es perseverar en la doctrina, instrucción, enseñanza, en la comunión, en la coinonía, que es el compañerismo. Entonces este gran poder en la obra del Espíritu Santo comienza a usar los apóstoles. ¿Para qué? Para la conquista de las almas. No había otra finalidad. La conquista de las almas. Conquistar los corazones. De que las personas recibieran a Cristo en su vida. La finalidad de cada predicación. Ese era el enfoque. De eso estaban empeñados, en testificar de la persona de Jesús. Ahora, ¿qué sucede más adelante cuando ellos fueron llenos? ¿Qué sucede? Vaya al verso 43. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, dice, estaban como juntos. ¿Cómo estaban? Juntos. Los que habían creído. Entonces hoy en día vemos una iglesia que más que estar junto se divide. Amén. Que no sea su caso en las personas nuevas.
en que lleguen a la iglesia y de repente vean, a ver, ¿estará por acá el hermano? Ah, ya está, no, me voy a la otra iglesia. No quiero juntarme con él. ¿O no? Y han habido situaciones así. Y no lo hacen porque necesitan a Cristo. Aquí dice la palabra que algo pasó en la iglesia, que ellos habían creído y estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice que vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46. Otra vez. Y perseverando como unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia, ¿quién? Cada día, ¿a quiénes? Añadía el Señor. A los que habían de ser salvos. ¿Sabe por qué? Porque había una iglesia sana. Había una iglesia que no tenía división. Había una iglesia que le decía a la hermana que venía con el bebé y no había masilla. Ese hermano se ponía en pie y le decía, ¿sabe qué, hermanita? Siéntese acá, yo me siento en el suelo. Tenían todas las cosas en común. No había división, no habían problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque habían creído, y dice que todos los que habían creído eran de un corazón. Mire lo que puede hacer el Espíritu de Dios. Entonces participaban en las casas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en los altares de oración en la casa? ¿Qué es lo que hacemos? Oramos un rato, cantamos estas mismas alabanzas y después seguimos orando por ustedes, por la familia, por sus hijos, por las necesidades, por las peticiones, por las enfermedades, y después nos vamos a partir el pan en la mesa. Lo que haya. De repente uno llega con pancito, otro llega con palta y ahí tomamos un tecito. Para mí no es problema. No es problema hacerlo. A mí me gusta, a mi esposa le gusta. ¿Entiende? Porque cuando vemos que oramos, algo comienza a suceder. También rompe esquema el Señor. Nos conocemos, comenzamos a hablarnos, conozco más al hermano, a la hermana, y podríamos indagar un poquito más para poder orar. Y eso pasaba en la iglesia de ese tiempo. Ahora dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor ¿con quién? Con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor los empujaba. El Señor los traía. Y los traía a la iglesia que era llena del Espíritu Santo, donde sucedían cosas, donde habían hombres y mujeres que no se avergonzaban, donde habían hombres y mujeres que creían que tenían un dunamis dentro, un poder extraordinario llamado Espíritu Santo. Quiero preguntar, ¿cuántos lo tienen? Aleluya. El bendito Espíritu Santo. Ese poder extraordinario no puede ser derrochado, no puede ser opacado, porque es la única forma de ver una iglesia victoriosa. Es la única forma de ver una iglesia que sale adelante bajo ese poder. Pero muchas veces nos hemos visto o hemos visto una iglesia enferma, una iglesia cautiva por los problemas, una iglesia que por sí sola no puede salir adelante. ¿O no? Nos encerramos en nuestros propios problemas. Lo que menos hacemos es orar por los que no conocen a Cristo. Más oramos por la petición, más oramos por el hermano, por la hermanita, que tengo un problema en el matrimonio, que tengo esto. Hermano, si buscáramos a Dios, si buscáramos a Cristo, si buscáramos la llenura del Espíritu de Dios, serían las cosas distintas. ¿O no? Sería muy distinto. Porque ese poder nos llevaría a situaciones extraordinarias. Ese poder impartiría a otros y otros seguirían la unción que tú tienes. Porque la Biblia dice: y correrán
a ti gente que no conociste por causa de Jehová. ¿Por qué eso no sucede? Hay veces que ni los nuestros quieren venir a la iglesia. Por causa del Señor, muchos pueden correr a la iglesia. Bendito Dios. Era el comienzo de los apóstoles. Y yo creo que los apóstoles dijeron: wow, está la promesa. Llegó el día de la promesa del Padre, estamos llenos. Pero falta algo. Él dijo: le doy autoridad a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán manos en los enfermos y ellos sanarán. ¿Y cuándo será eso? Y Pedrito y Juan de repente se disponen y van subiendo al templo a orar como era de costumbre, y de repente había uno pidiendo limosna. Y ellos dijeron: esta es la mía. Y la Biblia dice que era un cojo de nacimiento. La Biblia dice que ese hombre nació imposibilitado de caminar. Y le dicen a Pedro y a Juan: dame una monedita. No podía caminar. La familia se acostumbró de llevarlo apenas nació y de ponerlo en la puerta del templo para que infundiera lástima. Y hasta esos días no había nadie lleno del Espíritu Santo, ni siquiera aquellos que predicaban como los fariseos, que se sabían la ley del Señor. Tuvieron que llegar hombres transformados, hombres llenos del poder de Dios. Y dice la historia en el capítulo 3, verso 1: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo. Dice que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Verso 3: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Wow, míreme. No tengo plata ni oro. Y yo creo que el semblante de ese varón se cayó a tierra. Dijo: esta es la mía, algo voy a recibir. Y ellos le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El dunamis, el poder, la unción, el Espíritu Santo. Lo que tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate ahora y anda. Verso 7: lo único que hacen ellos es verificar. Lo único que hacen ellos es tomarle la mano. ¿Para qué? Para ver si verdaderamente había fluido poder de ellos. Y dice que tomándole por la mano derecha le levantó, y en el momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró en el templo. Wow. Andando y saltando y alabando a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. No estaban acostumbrados a que personas comunes y corrientes, como catalogaban a Pedro, personas del vulgo, sin letra, sin un doctorado en la escritura, se asombraban, se maravillaban, se llenaban de espanto, porque hombres tan simples Dios los pudiera usar. ¿Me escuchó esto? Hombres y mujeres tan simples, Dios los quiere usar. Dios los quiere usar. Amada iglesia, el Espíritu Santo te quiere usar. Pero tienes que conocerle, tienes que decirle: Señor, yo quiero ser tu habitación. Yo quiero que lleves a cabo lo que tú has determinado hacer conmigo. No se trata de un culto más. No se trata de venir a la iglesia un día más. Se trata de relación.
Se trata de comunión. La promesa está en tu vida. El poder del Espíritu Santo está en ti. Este milagro fue ocasión de hablar nuevamente del Señor. ¿Por qué? Porque mire cómo Dios va añadiendo, va entrelazando las cosas. Pedro y Juan yo creo que se fueron después a casa y por allí los detienen. Espera un poquito. Quedan arrestados. ¿Pero por qué? Hay un cojo que fue sanado, pero nosotros no hemos visto ese milagro, sino que queremos saber en qué nombre hicieron ese milagro. Y no pueden hablar más en ese nombre. Así que le vamos a golpear, lo vamos a llevar a la cárcel porque no queremos que prediquen en ese nombre. ¿Y qué hace Pedrito y Juan? Dijeron, esta es una otra oportunidad más. Vamos a hablar nuevamente. Verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, ¿y a quién más? El cojo que había sido sanado. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Aleluya. Capítulo 4, de vuelta a la hoja, capítulo 4, verso 3. Y le echaron mano. ¿Y los pusieron dónde? En la cárcel. Hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de varones era como 5,000. Pedrito en primera instancia ganó 3,000. Sin contar las mujeres, dice la Biblia, sin contar los niños. Solamente por decirle: Espíritu Santo, yo quiero que me llenes. No había micrófonos, no habían parlantes. Era el poder que había en Pedro. Amado hermano, lo que tú tienes puede cautivar a muchos y traerlo a la persona de Cristo. Pero el tema es que estamos tan encerrados en nuestros propios problemas que hemos desmerecido lo que tenemos. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, que Él quiere llenarnos, Él quiere saturarnos, pero estamos tan encerrados en nuestras propias batallas, en nuestros propios problemas, que no le hemos dado la cabida suficiente para que Él haga algo, para que esta iglesia sea gloriosa, hermano. No le hemos dado el privilegio. Y Dios quiere usarnos a todos por igual. Muchos de los que oyeron ese día cuando a Pedro y a Juan lo arrestaban, dice que muchos creyeron. Y los varones, fueron como 5,000 los que creyeron. Ya eran 8,000 que se añadieron a la primera iglesia. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que no le importaba si tenían mucho pan o poco pan. Lo único que querían era partir el pan y compartirlo. Y lo único que querían es decirle: ¿sabes qué? Te invito a mi casa, tengo una tacita de té. No es mucho lo que tengo, pero lo hago con sencillez de corazón. Ven a mi casa. Que Dios nos ayude. Necesitamos romper esquemas. Necesitamos preocuparnos no de nosotros, sino de la persona del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Y mire lo que sucedía. El Señor dice que añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos.
Era mucha la gente, la iglesia había crecido, ya eran 8,000, sin contar las mamás y los hijos. Y los apóstoles andaban sirviendo en las mesas. ¿Qué más necesita usted? No, una marraquetita. Ok, ahí tiene la marraquetita. ¿Qué más quiere? Un tecito. Y ahí tiene el tecito. Y andaban los apóstoles sirviendo en las mesas. Y de repente ellos dicen, no es bueno que descuidemos la palabra, la enseñanza. Busquemos a varones que hagan esta pega. Hechos capítulo 6, verso 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Ya eran muchos los discípulos. Ya no eran 12. Eran 8,000. Convocaron a los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿De qué? ¿De qué dice? De buen testimonio. No que lleguen a la iglesia y lleguen a la casa peleando con medio mundo. Busquemos a alguien que tengan referencia a los vecinos, que los vecinos puedan decir cómo es el de al lado. ¿O no? ¿Se imagina usted? Vecina, ¿usted conoce a la hermanita de al lado cómo es? ¿Qué le diría a la vecina? Puede que le diga a la vecina: no, ella muchas veces ha orado por mí. A mí me llegó una petición ayer. Yo estaba en el culto de Vallenar, después la leí un poquito, pero venía viajando como a la 1 de la mañana. Y era Palmenia, la mamá de Pamela. Me dijo: pastor, nosotros estábamos orando en casa y la vecina escuchó que estábamos orando y fue para allá, para nuestra casa, a pedirnos que por favor oráramos por ella porque tiene cáncer de mamas. ¿Quién hace eso? Eso es lo que hay que provocar, hermano. Es lo que hay que hacer. Cada vez que pasa la vecina del de al lado de mi casa, pasa así: vecino, ore por mí. No se olvide de ponerme en sus oraciones, vecino. Una mujer que está joven pero está dañada en sus caderas. Una mujer que cada vez que me ve llora y me dice: vecino, me siento abandonada. El hombre que compartía conmigo, ese hombre murió de un golpe fulminante y desapareció prácticamente porque murió al irse de vacaciones y yo no pude tenerlo acá. El hombre que me ayudaba, que me sostenía, que me daba el inicio para hacer cosas, ya no lo tengo. Tengo hijos, tengo sobrinos que lo único que hacen es beber y es beber. Una casa que ya se le cae y nadie se ha preocupado por ella. Y ella, cuando me ve, lo único que hace es hablarme de sus problemas y me dice: vecino, ore por mí. Necesito que ore por mí. Eso es lo que la gente necesita. Que no se enteren de tus problemas, que no se enteren que peleas con tu esposa, que no se enteren de la forma en que castigas a tus hijos. Ellos buscan a alguien que ore por ellos, que no tienen a Cristo. Aquí dice la palabra que sucedían cosas tremendas. La iglesia había crecido, la multitud era mucha y dijeron: busquemos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que no sean cualquiera, llenos de sabiduría, a quienes le encarguemos este trabajo. ¿Cuál era? El servir en las mesas, de andar con una bandejita. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una persona con un espíritu distinto no iba a poder servir las mesas, porque tenía que tener esa gracia. ¿Me entiende? Entonces buscaron personas ideales para encargarle el trabajo. Verso 4: y nosotros persistiremos en la oración
y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a la multitud, dice, a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, y a Felipe. Esteban era varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y mire los que eligieron: un tal Felipe. Dice la Biblia, Hechos capítulo 8, verso 37, de este varón llamado Felipe. Un hombre que creyó, un hombre que se dispuso. Hechos 8:37 dice: Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Un hombre, un servidor, un eunuco iba en su carro sin entender lo que leía. Y de repente el Señor le dice, bueno, has de tener el carro y háblale. Y Felipe comienza a hablarle de la persona de Jesús, comienza a hablarle del bautismo, y de repente el eunuco dice, para el carro, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bueno, si quieres, descendamos. Y lo bautizó, y inmediatamente Dios hizo esto de Felipe. A ver, así. Y dice que el eunuco no le vio más. Pero ¿dónde apareció? En Azoto, predicando. Felipe, el evangelista, comenzó a cautivar a la gente con el mensaje de Jesús. Hoy en día tenemos una iglesia dormida que no quiere dones, no quiere la gracia de Dios de ser un evangelista, de ir y predicar por las plazas. Hoy en día el mundo critica a los que predican en las plazas. ¿Por qué? Porque hablan cada barbaridad, hermano. No son dirigidos por el Espíritu Santo. He escuchado cómo condenan y no dan una salida. El mundo está cansado de personas que hablen sin una dirección. El mundo quiere ver gente llena del Espíritu Santo. ¿Me escuchó? Hombres de buen testimonio. Mujeres que carguen una unción pero distinta a otras. El mundo está cansado de ver religiosos. Por eso que estamos en boca de todos muchas veces. Porque la iglesia carece de este poder, de la promesa del Padre, del Espíritu Santo. Retroceda un poquito en Hechos capítulo 8, verso 5. Dice la Biblia, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba ¿a quién? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en la ciudad. Aleluya. Por causa de un ungido, esta ciudad de Copiapó puede tener gozo. Por causa de un hombre lleno del Espíritu Santo, esta ciudad puede tener gozo. Aleluya. ¿Y qué hacemos? Disculpe que hable de esta forma, pero ¿qué hace la iglesia? Encerrado en nuestros problemas. Que el hermanito no quiere seguir. Que el matrimonio ya no da más. ¿Quién se preocupa de ser lleno de Dios? ¿Quién se preocupa de decirle, Espíritu Santo, yo quiero ser un instrumento tuyo?
¿Quién se preocupa de eso, hermano? Una iglesia que carece de poder por la poca relación que tiene con Dios. Después que Felipe predicaba y ganaba gente, se levantan las amenazas, se levantan las cosas contrarias. Se levantan las cosas contrarias. Hay unas personas que en una empresa el jefe dijo, bueno, sacamos la meta, nos ha ido muy bien en la empresa y hay que valorar esto, ustedes se merecen un premio, ustedes sacaron adelante esto. Y una mujer dijo, esto fue gracias a Dios. Y ese varón dijo, no metan a Dios en esto. Dios no tiene lugar acá. No lo mencionen. Se van a encontrar con amenazas. Y aquí se levantó una amenaza. Dice que un hombre llamado Saulo respiraba amenazas. Un instrumento del diablo, Saulo de Tarso, dice que quería hallar a aquellos que predicaban en las calles para arrastrarlo. Y él pedía carta, él pedía autorización para acabar con los cristianos. Hasta que ese hombre tiene un encuentro con Cristo. Hasta el más duro puede cambiar en las manos del Señor. ¿Me escuchó? Hasta el más duro, el más terrorífico, puede cambiar en las manos del Señor. Y dice la palabra que Ananías, este varón que iba a recibir a Pablo, porque sabía quién era, sabía que arrastraba a los cristianos, sabía que aún así que habían matado a Esteban y las ropas se las dejaron a los pies de Saulo. Ananías sabía de la persona de Saulo y le dijo, Señor, no los traigas a casa, yo he oído de todos los males que le ha hecho a tus hijos. Y el Señor le dice, no te preocupes, Ananías, porque yo le voy a enseñar lo que significa padecer por mi nombre. Él va a llorar por la obra, él va a llorar por las almas, él no será el mismo, yo lo voy a cambiar. Así que pondrán las manos en él, estará 3 días muerto, 3 días ciego, sin comer, sin beber. Pero cuando yo te diga, pon las manos, algo va a pasar. Y dice la Biblia que recibe la orden de Dios. Y Ananías va y le pone las manos. Dice que de los ojos de Saulo caen las escamas. Aquellos velos que no dejan ver la realidad. Aquellas cosas que pone el enemigo para que no vean la gracia de Dios. Dice que cayeron como escamas de sus ojos. Le pone las manos y Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Y después lo perseguían a él porque predicaba a Cristo. Lo querían matar y lo bajaban en un canasto por las paredes porque lo querían matar. Y el Señor dijo, yo le voy a enseñar a esto qué significa padecer por mi nombre. La iglesia no ha padecido. La iglesia se refugia. Bendito Dios. Dice que Saulo cuando cae, cuando el resplandor de luz le rodea y cae a piso, dice que temblando y temeroso le dijo, ¿quién eres, Señor? Reconoció que alguien mayor que él lo derribó. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y después le decían, hermano Saulo, ya lo recibían de una forma distinta. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia había cambiado. La iglesia tenía todas las cosas en común. La iglesia comía con sencillez de corazón. La iglesia era humilde y crecía en humildad. Y ellos no le rechazaban. Por allí encontramos en el libro de los Hechos en que Pablo tenía que ir a predicar a tal lugar y de repente unos discípulos le dicen, no vayas.
porque allí te van a apedrear, allí te van a azotar, no vayas. ¿Y qué le dice Pablo? Le dice: yo no estoy tan solo dispuesto a recibir azotes, no tan solo estoy dispuesto a recibir golpes, cárceles, aún si me matan, para mí eso es ganancia. Qué tremendo es cargar ese poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos quieren ser activados hoy? Qué glorioso, hermano. ¿Qué hemos hecho con ese poder? ¿Qué ha hecho la iglesia con ese poder? Muchas veces se engaña a sí misma, se levantan falsos profetas pensando que es el Espíritu de Dios que los preside. Profecías mentirosas engañando a todo el mundo. El Espíritu Santo es certero. ¿Qué estás haciendo tú con la promesa del Padre? ¿Qué estás haciendo? Le estás diciendo cada día: Señor, dame más, dame más. Necesito revelación, interpretación de sueños. Yo quiero interpretar las lenguas. Yo quiero llenarme de tu Santo Espíritu. Hoy en día vemos una iglesia que carece de deseos de Dios. Una iglesia tan cómoda, hermano. Una iglesia tan pobre que no tiene nada que dar, que se esconde detrás de sus problemas y no va en pos de la necesidad de otro, hermano. Ya no mires más tu propio problema, mira lo que Cristo puede hacer por ti y en ti. Yo creo que este día tenía que llegar. Dios me ha amonestado personalmente. ¿Qué estoy haciendo yo con ese fuego que puso en mí? Usted puede estudiar la vida de la primera iglesia, se va a encontrar con verdaderas victorias, pero también se va a encontrar con persecuciones, con un Pablo golpeado por causa de liberar a una mujer, con un Silas maltratado en la cárcel, pero allí ellos cantaban a Dios. Hoy la iglesia tiene que despertar. Y yo quiero convocar no a los valientes. Yo quiero convocar a aquellos que están durmiendo para que le digan: Señor, yo ahora quiero disponerme en tus manos. Yo quiero que tú hagas algo conmigo. Esos 120 que entraron en ese aposento, la Biblia dice que había 120 y entre ellos también estaba esperando el ser llena del Espíritu Santo. ¿Sabe quién? María, la madre de Jesús. Jesús resucitó, se fue al cielo, pero ella aún estaba en tierra. No se sabe cuándo murió, dónde la sepultaron. Solamente la Biblia habla de la persona de Cristo. Y ella estaba esperando esa promesa y también estaba sirviendo en las mesas. Hoy pregunto: ¿quiénes le dicen: Señor, yo quiero disponerme en tus manos? Pero esto no es tan solo esto. Por el Espíritu de Dios, la exigencia es tener días de ayuno, días de oración, para ser llenos de su Espíritu. Yo voy a convocar a personas que estén dispuestas a levantarse a las 6 de la mañana para poder orar una hora, para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nosotros. Primero, la convicción de morir. Porque Pablo llegó a decir:
ya no vivo yo. Yo morí en la casa de Ananías. Ahora es Él el que vive en mí. No me importa si me esperan peligro de espada, de muerte, de ladrones, de los de mi nación, naufragio. No me importa, con tal de que yo pueda agradar a Él. Ahora soy doulos, soy esclavo por amor, prisionero soy de Cristo. Y yo no sé cuántos están dispuestos a partir de esta semana a levantarse a las 6 de la mañana y comenzar a orar, a decirle: Señor, haz que esta naturaleza pecaminosa muera en mí. Yo quiero renunciar a esto. Renuncio a la pornografía, renuncio a la división, a la mentira, a la masturbación. Renuncio a todo lo que ensucia y empaña tu gloria. Yo quiero morir. Yo quiero que tú veas la iglesia que anda buscando. Yo no sé cuántos de esos valientes van a pasar ahora. Porque comenzamos mañana. Aquellos que tengan esa necesidad de decirle: Señor, yo quiero que tú me uses, pero primero tengo que morir. A mí, cuando alguien me dijo: Dios lo quiere para grandes cosas, yo no le creí mucho, pero sé que es así. Yo nunca me había visto liberando a personas endemoniadas y aún así a personas locas, pero veía cómo Dios lo hacía. Yo lo veía. Yo dije: tú eres real. Pero hoy día estoy convocando a personas que estén dispuestas a renunciar, a morir. Y quiero que a partir de ahora comiencen a inclinar su rostro y comiencen a decirle: Señor, yo quiero morir. Quiero que esta semilla muera. Quiero morir a mis propios deseos. Quiero morir, Señor, aún a mis propios sueños, para que tú seas quien se entrone en mi vida. Quiero la persona del Espíritu Santo activa en mí, que ponga el deseo de honrarte, que me presida, me dirija, que sea un instrumento en sus manos, que algún día pueda decir: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. No sé si hay alguien más que quiera pasar, pero este desafío es para aquellos que a partir de mañana a las 6 de la mañana comenzarán a decirle: Señor, ¿para qué te soy útil? Dios mío, haz morir las cosas terrenales en mí. Yo renuncio, y usted sabrá a qué renunciar. Usted va a hacer un listado y va a decirle: Señor, estos son los impedimentos, estos son los fracasos, estas son, Dios mío, lo que me ata. Esto es el pecado que acostumbro a cometer, y yo renuncio hoy. Aleluya. Y a partir de hoy te dejo en las manos del Espíritu Santo. A partir de hoy, mañana será un día distinto para ti. Será un día de muerte, pero también un día de resurrección. Un día en el cual el Señor estará abriendo esa tumba donde se encuentran los Lázaros. Esos Lázaros que están atados de pie a cabeza, esos Lázaros que aún tienen vendados sus ojos. Dios va a comenzar a quitar los velos mágicos, aquellos que no te dejan ver la oportunidad que Dios te está ofreciendo. Dios comenzará a quitarlos, y vas a ver el beneficio de Cristo en tu propia vida y en tu propia familia, y verás cómo Él pelea por ti. Ya no tendrás que decir: Señor, aquí está mi problema. La Biblia dice: antes de que ellos pidan, yo ya les habré escuchado. Comienza a decirle: Señor, hoy me entrego a ti. Quiero ser un discípulo. Quiero ser un discípulo, no un creyente. Quiero ser un discípulo lleno de tu Espíritu. Glorioso. Glorioso.
y verás cómo el Señor va a comenzar a hacer cosas contigo. Él va a comenzar a hacer cosas extraordinarias. Desde mañana, 6 de la mañana, buscarás un lugar para ponerte de rodillas. Aleluya. Yo te digo que los cultos que se vienen serán tan distintos. Ya no cantarás por cantar. Querrás hablar en lenguas, querrás profetizar, querrás hacer algo que el Espíritu Santo te impulse a hacerlo. No serás el mismo, no serás la misma, porque Dios estará mudando a una mujer, a un hombre en un nuevo ser. Él lo estará haciendo. Dile: Señor, me dispongo en tus manos. A partir de hoy entro en ese pacto, entro en esa obediencia. A partir de hoy me levantaré, sacrificaré tiempo, estaré involucrado en la oración hasta que tu Espíritu Santo llene mi vida, a que tu Espíritu Santo sature mi ser. Estaré allí en la rodilla por 1 hora toda esta semana, buscando tu rostro, buscando tu aprobación, buscando, Señor, el visto bueno, para que tú me llenes, para que tú me sacies. Aleluya. Glorioso, glorioso. El Señor va a liberar esos días a los que tenga que liberar. El Señor aún así va a traer sanidad en aquellos días, en aquellos que estén enfermos. Dios va a hacer cosas extraordinarias con aquellos que se dispongan. Aquellos que están pensando en ya no ser apáticos, sino que tener las cosas en común, de preocuparse del otro, de ser tan humilde como nunca, como lo fue su Señor. Aleluya. Es la iglesia que Cristo quiere ver. En el nombre de Jesús. Dios mío, en tus manos están. En tus manos están. Dios eterno, haz la obra. Glorifícate. Desde mañana, Señor, oirás mi voz. Dice tu palabra. Delante de ti me presentaré. Delante de ti, Señor, con ruegos, con súplicas. Ahí buscaré un lugar, así como la tsunamita. Un lugar donde tu presencia se pose. Un lugar donde tu presencia allí encuentre una habitación. El lugar secreto. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Póngale la mano en el hombro al que está a su lado. Únanse un poquito. Póngale la mano en el hombro del que está a su lado. Únanse un poquito. Y ahora digan: Señor, que nada impida, que nada rompa la unidad, lo que estás provocando en este día, porque seremos de un solo corazón, de un solo sentir. Te buscaremos como nunca antes, porque vienen días de oración, vienen días de ayuno, donde vamos a involucrar todo nuestro ser para buscar de ti la aprobación, el ser llenos, el ser fructíferos, el ser bendecidos como hijos, como hijas llenas del Espíritu Santo. Señor, en fe recibo lo que tú tienes. Ahora lo tomo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Un fuerte aplauso a Cristo. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Mañana, 6 de la mañana. No le voy a pedir que se conecten. No le voy a mandar un link. El link se lo va a mandar el Señor. Le va a decir Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí estará Él esperándote. Estará Él. Yo sé que ahí va a estar Él. Bendito Dios. Ahí va a estar Él. Ahora elevo una oración de gracias y dile: Señor, que nada me impide en estos días el poder buscarte. Padre mío, ahora recibimos tu bendición para irnos a casa bendecidos, para irnos a casa revestidos,
sabiendo que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y en la casa del Señor moraremos por largos días. Dios mío, sea tu bendición sobre tu pueblo. Así como un día se levanta el varón Josué diciendo que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su mirada y ponga en ti paz. Ponga paz en los tuyos, en tu casa, alrededor, en tu familia. Que el Señor ponga paz. Que el Señor te guarde en tu salida y en tu entrada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y estamos despedidos. Despídase de su hermano. Amén. No se vaya sin saludarle, sin despedirse. Dios les bendiga. Martes discipulado, 21 horas. Espero que se conecten muchos.